atendiendo a la equidad de género, toca a 2 asambleístas, mujeres. Betty Amores, por favor. Toda la legislación que se genere en esta Asamblea, y con mayor razón un instrumento legal de la jerarquía de un código orgánico, debe apoyar la construcción de un Estado constitucional de derechos plurinacional e intercultural, orientado hacia el buen vivir, que haga posible cumplir los objetivos constitucionales de la política económica, de asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. El Código de la Producción debe constituirse en un instrumento estratégico para crear las condiciones legales e institucionales que permitan ejecutar los cambios que impulsa la Constitución del 2008. La revolución social, que es uno de los puntales de este cambio de época, requiere de una política económica incluyente y movilizadora, en la que el Estado debe garantizar los derechos fundamentales de todos y de todas. Esta concepción coherente e integradora es lo que ofrece las oportunidades para la inserción socioeconómica de los distintos sectores productivos y a la vez para el fortalecimiento de las capacidades de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades y de los grupos de atención prioritaria a fin de que ejerzan libremente sus derechos, entre los cuales se encuentran, por cierto, sus derechos económicos. El buen vivir es un concepto de cambio que se construye para reforzar una visión amplia que supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo y que debe permitir la aplicación, ciertamente, de un modelo económico incluyente que incorpore en los procesos de acumulación y de redistribución de los medios de producción y de la riqueza a los actores que tradicional e históricamente han sido excluidos. La Constitución hace esta opción por los más pobres y los más desposeídos en algunas disposiciones constitucionales. El artículo 319, en el que se reconocen las diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras, las comunitarias, las cooperativas, las empresariales, las públicas o privadas, asociativas, familiares, unidades domésticas, unidades autónomas e incluso unidades mixtas. En el inciso segundo de esta misma disposición constitucional se dispone que el Estado está en la obligación de promover las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y que desincentiven aquellas que atenten contra sus derechos o contra los derechos de la naturaleza. Asimismo, debe alentarse la producción que satisfaga la demanda interna y garantice la activa participación del Ecuador en el mercado internacional. El 70% de los alimentos que consumimos provienen de la pequeña producción campesina y comunitaria. Estas formas de producción han sido estructuralmente marginadas, excluidas de los incentivos que ha otorgado el Estado. Se ha incentivado únicamente una política pública para la gran empresa y la industria de los medianos y grandes grupos económicos. En la Constitución ecuatoriana que nos rige, se supera esta visión reduccionista del desarrollo entendido como mero crecimiento económico y se establece una nueva visión en la que el centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es alcanzar el summa causae, es decir, el buen vivir. Este concepto implica mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades, contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo. Implica impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público,
establecer una convivencia armónica con la naturaleza, garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana y promover también la diversidad cultural. De allí que el artículo 283 de la Constitución concibe a la economía como un sistema social y solidario. Concibe a la economía como un sistema social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y fin para garantizar una relación dinámica entre la sociedad, el Estado, el mercado, en armonía con la naturaleza, y que tiene por objetivo garantizar la producción y la reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir de todas y de todas. En este marco se reconoce que el sistema económico, ojo, debe integrarse por varias formas de organización económica, que son la pública, la privada, la mixta, la popular y solidaria, y dentro de esta los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Siendo este el marco constitucional, pero también la referencia necesaria e indispensable de un nuevo modelo de desarrollo, no se comprende cómo el Código de la Producción dedica casi todas sus regulaciones a amparar, proteger y fortalecer básicamente al sector privado dueño del capital. Es necesario que ustedes sepan que en el código remitido a esta Asamblea se ha creado pomposamente todo un título segundo del libro segundo al que se le denomina del desarrollo productivo de la economía popular y solidaria, al cual se les olvidó colgarle los artículos respectivos. Siendo un título, existe un solo artículo, escasísimo, que se limita a prometer que el Consejo Sectorial de la Producción establecerá en el futuro, sin fechas, políticas de fomento para la economía popular y solidaria. Por ello, es necesario que se cumpla y se ejecute el artículo 276 de la norma constitucional, que define que uno de los objetivos del régimen de desarrollo es construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario, sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. Esta es una tarea que aún está pendiente y que en el Código de la Producción debería ser la ocasión para introducir ese concepto. No obstante, es menester reconocer que el Código incluye normas para impulsar al sector productivo privado que eran, por cierto, necesarias y que serán positivas para el desarrollo del país. Sin embargo, creo que la Asamblea y en particular la Comisión le deben esto al proceso. Es indispensable hacer este esfuerzo para el segundo debate. Finalmente, mandaré en la matriz una serie de otros aportes fuera de los que ya fueron expuestos durante el trabajo de la comisión, algunos de los cuales me permito mencionar. En el artículo 1 se tiene que hacer alusión específica a los artículos 284, 302, 304, 306, 319, 320, 334, 336, 337 y 423 de la Constitución Política. Es necesario reelaborar ese artículo en función de estas disposiciones constitucionales. Se tiene que reelaborar el artículo 3 para precisamente en este artículo que habla del objeto del Código se tenga presente todo el conjunto de normas que rigen tanto el régimen de desarrollo como el sistema productivo del Ecuador. Es necesario desarrollar todo el título segundo del libro segundo y para ello va a ser fundamental el trabajo que ya está adelantado respecto de la Ley de Economía Popular y Solidaria y similar procedimiento de inserción, de incorporación, deberíamos hacerlo con respecto al proyecto de ley antimonopolios.
tiene que incorporarse un conjunto de normas que no las voy a leer por falta de tiempo, pero que las estoy agregando a la matriz sobre el comercio justo. Y coincido con el asambleísta Tayano en el sentido de que es necesario definir con absoluta claridad cuál va a ser el rol del Servicio de Vigilancia Aduanera. Para ello es necesario reconocer que es una unidad cuya tipo de actividades, la represión del contrabando, el control del contrabando, incorpora un gravísimo y alto riesgo a la integridad de las personas que cumplen esa función. Por consiguiente, tienen que necesariamente, por su propia seguridad, tener la posibilidad del uso de las armas, pero cuya estructura, cuya regulación, cuyo funcionamiento y organización debe estar sometido a la Constitución, a la ley que regula el servicio público y a la demás reglamentación que se dicte en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales. Muchas gracias.